según cómo se vaya dando la centralización. Pasando la... Casi, ¿no? Me falta... Fíjate, Barça... Apaga la mano, por favor. A ver, si bien es cierto que en el momento hemos visto varios tópicos o varios conceptos en cuanto a lo que significa un sistema de gestión de calidad, cuáles son sus enfoques, cuáles son sus procesos, ¿cierto? Pero hasta el momento, la pregunta que anterior me va a hacer, ¿cierto? Sobre cómo yo, ¿cierto? Como ustedes como ingeniero, vinculan de una u otra forma un sistema de gestión de calidad a su desafío, que su título es ingeniero industrial, ¿cierto? Y a continuación vamos a ver cómo se vincula dicha ingeniería a los sistemas de gestión de calidad, que es un desafío del nuevo ingeniero industrial. Bueno, se dice que tiene un impacto en el sistema de gestión de la ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque es la razón fundamental de la empresa de hoy, agregar el máximo valor a todos los grupos de interés, pero siempre teniendo presente que es la satisfacción de sus clientes. La fidelización del cliente es fundamental para el sostenimiento y crecimiento del mercado. Acá ustedes como ingenieros deben ser capaces de poder generar ciertas estrategias que sean capaces de vincular o de mantener por el mayor tiempo posible la fidelización de sus clientes. Recuerden que uno de los objetivos que tenía aporte eran de las 5 fuerzas de deporte, ¿cierto? En donde de una u otra forma, ¿qué es lo que proponía él? Blindar a nuestros clientes para evitar que la competencia nos quitara ¿cierto? O nos pudiera cambiar. Es aquí donde ustedes aplican un sistema de mejoramiento continuo. ¿Cómo mantienen constantemente contentos a sus clientes? ¿Cómo evalúan su proceso? ¿Cómo lo hacen más rentable cada día? Los clientes son cada día más exigentes, muchachos, ya que encuentran muchas opciones en el mercado. Recuerden que sus clientes los van a escoger por calidad, entrega y flexibilidad. Entonces, de una u otra forma, te van a medir, te van a comparar con el mercado. Oye, pero ¿cuál es la diferencia entre la empresa X y la empresa Y si entregan el mismo producto? ¿Cuál es la diferenciación? A lo mejor puede estar dado en el sistema de gestión de calidad, que ustedes le van a asegurar que de una u otra forma los procesos de fabricación en que se vean envueltos en el producto cumplen con los estándares internacionales. ¿Ya? Dice que las empresas requieren mantener y desarrollar ventajas competitivas. Eso se aplica al círculo de Deming, al PDCA. Planificar, desarrollar, corregir y actuar. Solo así ustedes crean ventajas competitivas. Cada día su proceso debiese ser mejorado paulatinamente, tal como lo explicó aquí un compañero, ¿cierto? Él está en una empresa que no posee un sistema de gestión, que no haya algún tipo de control. Hizo un pequeño cambio y hubo un trastorno en todo el proceso. Hubo una resistencia al cambio, hubo un desconocimiento que lo sucedió, ¿cierto? Entonces son muy... van a encontrar una resistencia al cambio, a los planes de mejora que ustedes establecen. Pero cuidado, sus planes de mejoramiento continuo, en lo posible, deben ser simples, acotados en el pequeño plazo, en el plazo que no sea superior, que no sea grande. ¿Por qué? Si el operador, si el colaborador no ve los cambios, no ve los frutos de los procesos que ustedes plantean,
se va a desgastar, va a pensar que existe una desmotivación porque no alcanza a ver cuáles son los objetivos. Entonces los cambios que ustedes se susciten de mejoramiento continuo a través de un sistema, de una estructura de control, lo que ustedes quieran, deben ser metas claras y sencillas y deben ser capaces de involucrar a todos los entes y a su vez deben ser capaz de retroalimentarlo con los resultados de los cambios, hacernos partícipes. Si bien es cierto, vamos a pedir su colaboración, pero también debemos ser capaces de demostrarle cuál fue su impacto tras su colaboración. Esto es lo que se logró. Esto es lo que se obtuvo, etc. Se dice que un buen sistema de gestión de calidad está de la mano con la productividad. Se supone que los ingenieros industriales velan con la productividad eficiente que tiene una organización, con una sincronía de calidad y productividad. Una efectividad se mide si cumple con las metas, con los mínimos recursos posibles, los insumos y los productos. A su vez, vas a lograr una efectividad, una eficiencia con calidad. Todo esto se está haciendo bien y se hace bien a la primera. Eso es un sinónimo de productividad, lo que le va a augurar que una innovación a la creatividad y un mejoramiento en la calidad de trabajo. Sus procesos o sus operaciones, ustedes como ingenieros deben de chequearlos, deben hacer un levantamiento de sus procesos en forma mensual o semestral. ¿Para qué? Para demostrar que el sistema funciona. Para demostrar que de una u otra forma existe un sistema que augura que lo que estamos haciendo se está haciendo bien. Esta presentación va principalmente para ustedes. ¿Cómo vinculo yo la ingeniería industrial con los sistemas de gestión? Que fue una pregunta que me realizó. ¿Ya? Si una organización, repito, cumple sus metas con los mínimos recursos, no estamos hablando que transgredan el paso de la calidad. Para minimizar los costos, yo puedo adquirir una materia prima que no posea ciertas características, pero tiene un bajo costo. Pero cuidado, ese insumo o ese producto debe tener la misma calidad por la cual vamos a ofrecer la calidad. Todo eso se traduce en la efectividad, la eficiencia y la calidad. Porque ustedes, como saben, los buenos ingenieros hacen una sincronía entre la calidad y la productividad, lo que calcula de una u otra forma una innovación, una creatividad. ¿Y cómo innova constantemente? Analizando cómo funciona el proceso, analizando dónde pueden llegar a mejorar. Si ningún proceso, como ustedes saben, es exacto, todo proceso es susceptible a ser mejorado. Ahí recién nace la creatividad. Y antes, ¿cierto? Sí lo decía, en tiempos de crisis afloran las mejores ideas, pero no esperemos que nuestro proceso se esté cayendo aquí a pedazos, o no esperemos una orden de nuestro gerente de mejorar el proceso para crear algún grado de sistema de mejoramiento. Con lo que seguro vamos a tener un buen tiempo. Ustedes, cuando son capaces de conducir eficientemente un proceso, cuando somos capaces de dar las directrices claras, porque ustedes van a dirigir y otros van a ejecutar, ¿cierto? Si somos capaces de dirigir en forma clara el buque, con objetivos claros, sencillos, numéricos, pero con estrategias para alcanzar esos números, si no basta con que le digamos a nuestro personal, este mes vamos a aumentar la productividad en un 15%, y esa es su meta. Pero ya, pero ¿cuáles son las herramientas que van a necesitar para alcanzar ese 15%? Eso es lo que deben hacer ustedes, establecer metas, números, ¿cierto? A qué objetivo, pero también entregar las herramientas necesarias para que el personal alcance el objetivo o la meta que ustedes propuestan. Porque ustedes, ¿por qué se les va a medir?
resultados, ¿cierto? A un buen ingeniero industrial se le mide básicamente por el estado de resultados o por la gestión que está inserta en su proceso. En la última línea del estado del resultado, lo único que va a importar es que esa línea tenga más y no menos. Y si tiene menos, bueno, ¿cuáles fueron las acciones propuestas? ¿Y cuáles fueron las herramientas que ustedes han establecido como para eliminar los números rojos? ¿Cómo desarrollar e implementar ciertas estrategias que les permitan superar a sus competidores? Observemos el entorno, veamos en qué nuestra competencia está fuerte, en un servicio de atención al cliente, en la flexibilidad, en los tiempos o en un precio más bajo. Pero ¿por qué tiene un precio aún bajo y tiene cierto grado de fidelización con el cliente? Porque decía, sigue a tu líder, ve quién es el líder del mercado, copia sus estrategias y mejora, ¿ya? Aplicando herramientas de gestión organizacional que les permiten incrementar su productividad y sus objetivos. Pueden perfectamente hacer una sincronía entre calidad y economía de escala. Pueden hacer una sincronía en calidad y productividad. Pueden y debiesen ser capaces de poder identificar qué tipo de configuración productiva tiene el proceso. ¿Cuántos sistemas de configuración productiva conocemos? Y los ingenieros lo saben. ¿Cuántos? Sistemas de configuración en línea que lo ocurren en economía en escala, bien. Sistemas de configuración por lotes que escala, pero está asociado a una sola partida, bien, que tiene sus pros y sus contras. La desventaja es que tiene mucho tiempo muerto entre un formato y otro, pero a lo mejor el precio de venta así lo amerita. Por proyectos, ¿cierto? En donde toda la mano de obra se va ¿dónde? Todos los equipos y mano de obra calificada se va al lugar donde se va a desarrollar el proyecto, ¿cierto? Y el home shop o por taller, donde la producción se hace por celda, ¿ya? Esos son los sistemas de configuración productiva que ustedes deben de conocer. Sumado a ello, el flujo de proceso que tienen. ¿Cuántos flujos de proceso conocen ustedes? 2, el flujo lineal y el flujo en U, ¿cierto? Que perfectamente puede tener un flujo en U, pero cuidado, la gran desventaja es que en algún momento se puede ocasionar una contaminación cruzada, es decir, que el proceso tienda a devolverse por el mismo estado. Lo pueden hacer siempre y cuando tengan un ferro control en su proceso, cuando conocen cuáles son la entrada, el proceso y la salida y establezcan ciertos parámetros de control. Llámese trazabilidad, llámese identificación, que todos sus procesos estén controlados, que todos sus procesos estén documentados, que todos los productos sepan en qué estado se encuentran, si está aceptado, si está rechazado o si está en observación, para evitar utilizar un producto que no cumple con las características. Esos son las ventajas que ustedes deben tener en cuenta cuando establecen un flujo lineal. El más idóneo sería el flujo lineal, porque tienes una entrada y tienes una salida y es un puro sentido, ¿cierto? Pero más caro. Siendo más eficiente, ¿cómo puedo llegar a ser yo, siendo ingeniero, ser más eficiente con un sistema de gestión de calidad? ¿Cómo? Reduciendo los costos, reduciendo los resultados en función del costo, en función de los resultados y costos, ¿ya? ¿Cómo puedo llegar a ser más eficiente? Cumpliendo los objetivos. ¿Cómo puedo llegar a ser más eficiente? Viendo la historia. Cuidado.
La forma de ser más eficiente es conociendo el proceso. Si tú conoces el proceso de P a PA, vas a poder identificar cuáles son los puntos, no es Partido Comunista, los puntos críticos. Y en donde tú recién, en esos puntos críticos, vas a aplicar herramientas de gestión para incrementar su productividad. Tal como lo propuso Pareto. Identifica los pocos vitales y los muchos triviales. Y te vas a centralizar ¿en qué? En los pocos vitales y no en los muchos triviales. Si te centralizas en los muchos triviales, no vas a generar valor agregado, no vas a eliminar el defecto que es principal. Pero cuando estableces y conoces los puntos críticos, vas a lograr una eficiencia porque sabes en dónde estoy fallando, sabes cuáles son las causas, sabes cuáles son los orígenes y establecen en conjunto acciones correctivas o preventivas. Desarrollando el talento humano y la infraestructura. ¿Cómo yo puedo llegar a desarrollar el talento humano dentro de mi organización? Que es una tarea del ingeniero. Capacitación, formación, entrenamiento. ¿Cómo? Con planes de formación. Eso es posterior. Evaluando y definiendo la necesidad de capacitación. Definiendo los perfiles. Definiendo los perfiles de cargo. Desarrollando los perfiles de cargo. Desarrollando las habilidades y competencias. Tras esa brecha que se genera entre las habilidades y competencias, va a estar establecido que un plan de capacitación y un plan de entrenamiento. Que no se queden tan solo en que los capacité y cumplir con un sistema. Viejo. No basta tan solo con capacitar, entrenan. Lo que aprendiste en teoría, ejecútalo en la práctica. Capacitación, entrenamiento, y ahí se suscita el mejoramiento, porque muchas empresas, o hay algunas empresas que dicen sí, yo cumplo con un buen sistema o con un buen plan de capacitación, pero aún así no logro una eficiencia, aún así no logro mejorar el proceso, porque a lo mejor pasó que lo capacitaste, pero no lo entrenaste. Si los cambios efectivos, si en el proceso ustedes se dan cuenta que el colaborador asimiló lo que ustedes trataron de transmitir y no se va a ver en un aula, porque en un aula uno quede un examen teórico, los conceptos o una aplicación superficial, pero la verdadera aplicación, ¿cierto?, va a estar en el entrenamiento, porque ustedes están llamados a ser monitores también de su propio proceso. ¿Cómo voy a mejorar la infraestructura? Porque hay algunas empresas que crecen en productividad, pero su infraestructura no crece. Y al contrario, causamos un daño, causamos pérdidas, causamos costos a la productividad, porque almacenamos en cualquier parte, porque una máquina por falta de espacio, por falta de espacio, está una al lado de otra, y no con 50 centímetros, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y tenemos una visión errónea de que gracias a la calidad vamos a aumentar la productividad, pero también va de la mano con la infraestructura. A lo mejor ustedes pueden decirme, yo voy a hacer una gestión sobre la infraestructura, que parte del proceso lo voy a tercerizar. Perfectamente lo puedes hacer, ¿cierto? Porque no tienes espacio en donde empezar, ¿ya? Pero parte del proceso lo puedes llegar a tercerizar. Pero ojo, cuidado, tenga que al proveedor que escojas para tercerizar debe cumplir las mismas características por las cuales tú eres evaluado. Tener un sistema de gestión, que todos sus productos, sus lotes tengan una trazabilidad, porque va a ser parte de tu proceso. Y ante un reclamo, ante una queja, tú debes de llegar a la raíz del problema, no acción sobre la causa, que es separar lo bueno de lo malo o separar lo que está malo. Llegar a la raíz del problema para evitar que se vuelva a hacer lo que sucede y establecer así las acciones. Innovación en el producto y servicio y la creación del valor para el cliente y del mercado. Pero ¿cómo puedo llegar a innovar
el producto. ¿Evaluando qué? Evaluando el producto, evaluando el proceso. Evaluando la calidad del servicio entregado. La calidad del producto, la calidad del servicio. Viendo el ciclo de vida de un producto, se supone que es poco viable que yo mantenga un solo producto estrella, porque en algún momento voy a alcanzar un desarrollo, una meseta alta, donde va a haber muchos ingresos, ¿cierto? Y la competencia, quiero decir, hoy esta empresa X tiene éxito con este producto. Si tiene éxito, copiémoslo, y al copiarlo te van a superar, ¿cierto? Entonces tú constantemente debes innovar. No creo que vayas a inyectar recursos en la última etapa, en la declinación, porque es crónica de una muerte anunciada. Le vas a decir al dueño que sigue inyectando lucas a un producto que ya no tiene ventas, que ya no tiene participación, que ya en la distribución de venta ya no es apetecido. No, ¿cierto? Porque sería un mal asesoramiento. Entonces, ¿para qué te tengo como ingeniero si sabes cuál es la importancia que tiene el proceso y el producto? Entonces, innovar constantemente, cambiando el embalaje, viendo cuáles son las técnicas dadas por la globalización, cuáles son las tendencias con respecto al medio ambiente, cuáles son las tendencias con respecto al embalaje. Si no te pido que cambies la fórmula del producto, pero sí a lo mejor puedes innovar cambiando el embalaje. El cartón es muy caro, a lo mejor con polietileno, no sé, donde el cliente sepa qué es lo que está comprando, vea su contenido, agregando nuevas técnicas de lo que es impresión, ¿cierto? Que el embalaje, no sé, haciéndolo más agradable. Si basta con cambiarle el color del embalaje y ya para el cliente es un producto nuevo, o haciendo promoción. Y esa es una buena estrategia, haciendo promoción. ¿Por qué, chiquillos? Cuando ustedes sepan, cuando ustedes vean que su producto estrella está en la meseta más alta, cuando ha alcanzado los niveles de venta, ¿cierto? Que esperado, es en ese momento donde se les recomienda diseñar productos alternativos o nuevos productos para penetrar el mercado al cual ya tienen participación. Van a gastar menos lucas en la introducción, ¿cierto? Porque uno se gasta muchas lucas acá en la primera etapa para darnos a conocer como empresa. No me conocen mucho. Entonces, cuando genero una estrategia de marketing para penetrar el mercado con publicidad, etc., gasto muchas lucas en eso para darme a conocer. Pero cuando ya estás maduro en el proceso, ya eres reconocido, entonces va a ser más fácil poder penetrar un nuevo mercado. Y cuando tu producto estrella desaparezca o sus niveles de venta bajen, automáticamente vas a potenciar el otro. No voy a potenciar el que está muriendo, sino el que está naciendo. Porque el cliente ya me reconoce que soy un cliente confiable, ya me reconoce que tengo un sistema de gestión. ¿Ya? ¿Cómo genero valor agregado en la cadena? ¿Cómo genero valor agregado en la cadena? Dando más por menos, dando mejor servicio. Con el mismo recurso, dar un mejor servicio. Con los mismos recursos, mejorando el proceso que ya tengo, estableciendo una comunicación face to face con el cliente, no sé, ¿cierto? Estableciendo una línea de reclamo, una línea de servicio de atención al cliente. No sé, oye, bien, si no basta con tan solo establecer un servicio de atención al cliente para recibir las quejas, que ese servicio de atención al cliente monitoree cómo está funcionando aquel mercado. Oye, ¿qué te parece que el producto está de acuerdo con la regla? Sí, pero el embalaje está como un poquito antiguo, sí, los canales de marketing no son los ideales, falta una promoción, no sé, el mismo cliente te va a orientar cómo llegar a posicionar de mejor manera aquel producto y así generas valor agregado en tu cadena.
tanto para el cliente como para el mercado. ¿Cómo impactan las normas para el sistema de gestión? Dice que la adecuada centralización de un sistema de gestión apoyado en el modelo de norma ISO puntualmente permite ser una organización que alinear la estructura de la organización y sus procesos hacia los objetivos. Ya no vamos a trabajar bajo criterios. Toda empresa necesita un objetivo por el cual trabajar. Si el objetivo es entregar un producto de la mejor calidad posible, pero al menor costo posible, tienes un desafío fuerte como ingeniero. Es decir, mejorar los procesos actuales. ¿Cómo sacarle el trote al mismo proceso que ya tiene? Y lo último que se espera es una reingeniería, porque una reingeniería está asociado a un alto costo, que no necesariamente nos va a permitir recuperar el posicionamiento que hemos perdido. Ya, cuidado con eso. Dice que la mayor productividad de todas las actividades al estandarizar sus procesos. Fundamental que todos los procesos estén documentados, que todos los procesos estén bajo un procedimiento. Pero ojo, cuidado, que los procedimientos deben ser simples y sencillos, pero descritos cómo se hacen y no cómo debiesen hacerse, porque hay un error que se comete cuando se desarrollan los procedimientos donde el colaborador o el encargado de desarrollar el procedimiento de su área se vuela y dice, esto es lo que se debiese hacer, y te escribe un papiro, te escribe formas, te escribe métodos que no necesariamente son los que se aplican, y para tener un sistema de gestión te van a auditar bajo los procedimientos descritos, los que desarrollaste tú. Entonces, hazlo, si tu proceso funciona así, estandarízalo de la forma más simple y más sencilla posible, y no complejizarlos más. ¿Ya? Dice que la obtención de la calidad en procesos y productos se satisfagan tanto a clientes internos como externos. Y ya lo hemos visto, que cuando yo tengo una percepción que voy a lograr la satisfacción de mi cliente, excepto cliente externo, cuando de una u otra forma tengo una certeza que mi cliente interno lo tengo satisfecho. Si ustedes hacen una planificación de producción, si hacen una programación, que todos los eslabones que están insertos en ese proceso les llegue el producto en la fecha, en el día, en la hora, en la máquina que han planificado. Solo así no van a perder tiempo y no van a tener reclamos por parte de su cliente interno. Que el tipo, cuando meta el producto al proceso, sepa que el producto ha sido chequeado, que cumple con todas las características. Entonces, de una u otra forma, generas una confianza interna con tu proveedor. Esto es como la posta, ¿cierto? Cuando corren los pastores, ¿cierto? Donde hay una competencia, hay tiempos establecidos y hay metas, ¿cierto? Y se prioriza el corredor que menos rápido hasta el más rápido, ¿cierto? De acuerdo a un estudio. Entonces, es lo mismo que pasa acá, lo mismo. Cada proceso debe saber qué es lo que se hace y en el momento preciso. Es muy similar también a las carreras de Fórmula 1, ¿cierto? Cuando el objetivo de la escudería, ¿cuál es? Ganar la carrera, ¿cierto? Y si se demora el menos tiempo posible, tiene cierta ventaja sobre la competencia, donde todos los integrantes de la escudería saben qué rol cumple, saben cómo funciona el proceso y sobre todo saben cuánto es el tiempo que se debiesen de demorar. Y trabajan, se capacitan y entrenan constantemente para cumplir el objetivo. ¿Ya? Generar confianza a los clientes y a otras partes interesadas. Los ingenieros deben liderar la aplicación de modelos que garanticen dicho propósito.
de manera que se convierta la actividad de la empresa en un trabajo coherente, armónico y con objetivos comunes. Acá no se trata, hay que eliminar los trabajos o las islas al interior de la organización. Y para eliminar las islas al interior de la organización, ustedes deben ser líderes empáticos, deben ser líderes empáticos, deben ser líderes capaces de diseñar estrategias coherentes, simples, medibles, pero sobre todo eficaces. Y deben ganarse la participación de todas las áreas, porque lo dicen, deben liderar un modelo. Ustedes fueron capaces de diseñar un proceso que es de mejoramiento, ¿cierto? Que es bajar los costos, no sé, que es lo más preparado, bajar los costos, diseñar un plan de trabajo, y siempre establecer cuáles son los procesos y deben dar a conocer su plan al resto del equipo. Entonces, deben ganarse la confianza. De tal manera que ustedes le dicen, vamos a ir a vender helado de piña a la Antártica, el grupo le diga, jefe, ¿cuántas cajas llevamos? Y no escuchar, la Antártica, ¿quién va a comprar helado con pingüinos? No. El tipo está tan convencido de tu estrategia, de tus objetivos y de tus habilidades para liderar, ¿cierto? Que te va a seguir. Hay dos tipos de líderes, ¿cierto? El líder eficaz y el líder dictatorial. Se dice que el dictatorial alcanza logros en el menor tiempo posible, pero cuidado, tiene un efecto muy porque está a través del daño, está a través de la persecución, está a través de la atemorizar al que si no me funciona te cambio, si no me funciona te echo. Viejo, ese líder murió con Hitler y murió con otro caballero también, ¿cierto? Acá no, se necesita el éxito, depende de todo, porque así lo dice, la calidad depende de todos. Yo soy parte del proceso. Si yo me equivoco en crear planes, si yo me equivoco en diseñar objetivos poco claros, va a fracasar el grupo completo. ¿Ya? ¿Cuál es la definición de la ingeniería industrial? Dice que la ingeniería industrial es aquella área del conocimiento humano que forma profesionales capaces de planificar, diseñar, implantar, operar, mantener, controlar eficientemente las organizaciones. Estamos hablando entonces del PDCA. Vinculo a que al ingeniero en luchar con un sistema de gestión, sí lo vinculo. Porque su meta es con esto. Ustedes deben ser capaces de ser los profesionales capaces de planificar un proceso, de diseñar, implantar o implementar, operar, mantener, pero sobre todo, controlar eficientemente a las organizaciones, integradas por las personas, los materiales, equipos e información, con la finalidad de asegurar el mejor desempeño de sistemas relacionados con la producción y administración de bienes y servicios. Debemos ser capaces de poder habilitar los sistemas vinculados con la producción y la calidad. ¿Cierto que la organización es igual a sistemas de gestión? Profe, ¿en qué momento de la gestión de una empresa se realiza es una palabra que siempre se escucha, el levantamiento? ¿En qué momento principal se realiza ese...? Antes de poder establecer la planificación, tú debes hacer un levantamiento del proceso, identificando cuáles son los inputs, cuáles son los outputs, cómo se desarrolla aquel proceso, de P a P, ver sus ventajas, sus desventajas, ver sus fortalezas y sus debilidades. Y es en ese momento donde tú das el levantamiento previo a la antes haces un levantamiento, antes de diseñar algún método de planificación. Antes dice, esta empresa funciona de esta forma. Pero para mejorar el proceso actual se hizo un levantamiento donde se establecen cuáles son los canales o cuáles son los objetivos pendientes a mejorar lo que ya tenemos. Pero es un proceso que se hace
previo a la planificación. ¿Cómo voy a planificar si no sé cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del proceso actual? ¿Ya? Fíjense. Dice que una vez el ingeniero industrial es una formación para el ingeniero que debe ser capaz de planificar, diseñar, implantar, operar, mantener y controlar. Es importante que ustedes se coloquen el obrero. Es importante que ustedes se mimeticen con el proceso. Es importante que ustedes conozcan, trabajen con el proceso. ¿Para qué? Para que no te metan el dedo a quemar. Si yo conozco cómo funciona esta máquina de pe a pa, va a ser más fácil poder establecer cambios. Porque les voy a decir con causa a que el operador que ese proceso está mal. Por eso que se incluye el operador. ¿Ya? ¿Nos va a cambiar? ¿Está bien esto? Sí. Allá, vamos a ver. Según lo que vimos en el flujo anterior, y eran de cuántos de los desafíos que tenía acá el video, sabíamos que venía a la mano con el ciclo de Levy, que es el mejoramiento continuo, donde se planifica, se hace, se planifica y se actúa. Se planifica las metas, se definen cuáles son los retos a cumplir, se educa, se capacita, se realiza el trabajo, se verifica los resultados de las tareas ejecutadas y se actúa eliminando las no conformidades que ya hemos detectado juntos. Por eso que se vincula la ingeniería con un sistema de gestión de tareas, porque quedámonos uno, ustedes van a planificar, van a desarrollar, van a implantar, van a operar, van a controlar, etcétera, etcétera. Y aquí nos ayuda constantemente el círculo de Levy que establece algún grado de mejoramiento continuo. Para establecer un grado de mejoramiento continuo, ustedes deben ser capaces de conocer y aplicar varias herramientas de gestión, tanto como el gráfico de causa de objeto o de destino del mercado, donde al costado derecho tienen el problema, ¿cierto? Y al costado izquierdo tienen las posibles causas. Básicamente se va a establecer por cuadro, por 5N, por cuadro, por 5P, donde tú estableces cuál es el origen. El defecto principal es baja de productividad. Las posibles causas son falta de distribución de puestos, falta de organigrama, falta de conocimiento del personal, falta de capacitación, falta de colaboración o bajo sueldo. En alguno de esas aristas está el origen del problema. Y ellos aplican la tormenta de Bloom o una lluvia de ideas, donde al costado izquierdo están las posibles causas y al costado derecho la posible solución. ¿Ya? Y esa es una herramienta potente que van aplicando, que debiesen ustedes aplicar para llegar a la raíz de un problema. Y no es echarle tierrita a un problema, enfrentemos el problema con la gravedad que ellos acreditan. Al tener gente a cargo, cuando uno quiere implementar un cambio en el proceso, la primera de los motivos que le ponen a uno ante cualquier cosa es el tema de la mejora. Si tú no me pagas más, yo no te voy a hacer ni decir nada. Es de la primera resistencia que tiene uno ante imponer o cambiar o mejorar algún tipo de proceso. Ahí es un tema que es muy sencillo porque la regulación o el incentivo económico no siempre pasa por sus manos, y cuando pase debe tener algún grado de respaldo, cuando pase debiese tener algún grado de medición, algún grado de meta. Si quieres que aumente el sueldo, ¿cuál es la productividad? Sacamos el punto de equilibrio, sabemos cuando no perdemos y no perdemos. Es recomendable venir a trabajar un día sábado para fabricar 7 piezas más.
o nuestro inconveniente. Oye, si la motivación no siempre pasa por lo económico, pasa a lo mejor por desarrollar tanto el joven plan de capacitación potente para el trabajador, en donde de una u otra forma vas a fortalecer tus habilidades, sí, por un cierto periodo, hasta que el tipo a lo mejor encuentre unas expectativas económicas en otra empresa, pero es la ley de Murphy. Tú logras y tú cumples con la capacitación constante, con el entrenamiento constante, porque durante el tiempo que está vas a asegurar que de una u otra forma el tipo va a aplicar toda la metodología que está aprendiendo. Y va a depender de la definición de los cargos, de la remuneración por cargo, de la importancia que tenga el proceso. ¿Ya? Por ahí va. Repito, es un tema sensible, sí, al cual deben colocarle mucha atención, sí, pero todo incremento de la remuneración de un trabajador debe ser de acuerdo a los resultados que éste obtiene. No porque le vaya bien, no porque está ganando menos que el otro, ¿ya? Deben ser capaces de definir cuál es el punto de equilibrio que tiene el proceso o la organización. Cuando no perdemos ni ganamos, recién ahí establezco metas de producción en que no me va a poder pagar más porque estoy produciendo más, pero a la vez estoy ganando más, ¿ya? Y no estoy bajo los costos. ¿Es así? Sí. El planificar, dice que para planificar adecuadamente el ingeniero debe hacer uso y apoyarse de las normas que ofrecen los modelos de gestión con el compendio de las normas. Saber cuál es mi alcance, saber cuál es mi responsabilidad, saber cuál es el objetivo del sistema al cual voy a planificar, saber cuándo, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué. Son las preguntas esenciales que mi ingeniero debe responderse antes de planificar. ¿Es realmente lo que necesito? ¿Cuándo lo voy a producir? ¿Cuánto es lo que voy a producir? ¿Cuánto me cuesta producir? Son interrogantes que ustedes deben ser capaces de responderse antes de planificar. Diseñar, cualquiera que sea el objetivo que lo componga, debe apoyarse a las normas del diseño de las especificaciones y de seguridad. Cualquier diseño de un proceso o de un producto necesariamente debe estar acompañado de planos y de especificaciones técnicas, donde en las especificaciones técnicas vas a plasmar cuáles son las tolerancias del proceso, y las tolerancias del proceso están dadas por la variación propia que puede tener el proceso donde vamos a realizar. Es como cuando sacamos la desviación estándar, ¿cierto? Saber a través de la media cuáles son el límite superior y el límite inferior, ver si el proceso está medianamente controlado. Saben sacar la desviación estándar, ¿cierto? ¿Recuerdan? Sí, lo hemos visto, pero no tenemos que hacer una repasadita. ¿Echamos un vistazo hacia la rápido? Sí. Tercer número. Se dice que la dispersión estándar es la dispersión propia que tenga un proceso, dado por ciertas actividades, ¿cierto? ¿Cuántos los sumatorios? 4, 6, 10, 17.
¿cierto? ¿Sí? ¿Muy bien? 7 por 5, 35. 5 las medias. ¿Sí? 5. Se dice que la desviación estándar la vamos a sacar todo. X por X y se lo toca recordar y lo vamos a dividir por medio. Esto quiere decir que vamos a establecer que 4 menos 5 elevado al cuadrado, 6 menos 5 elevado al cuadrado, 7 menos 5 elevado al cuadrado, 3 menos 5 elevado al cuadrado, más 5 menos 5 elevado al cuadrado, más 6 menos 5 elevado al cuadrado. Y eso lo va a dividir por 7%. ¿Cuánto le da? ¿En el otro lado? Medio por o menos. Arriba. La fórmula arriba. No, ese. No. ¿Cuánto le da? ¿11 le da? Falta el B. 4, 6, 7. 4, 25. ¿Ahí está? ¿Ahí sí? 1,71. ¿Eso está? 1,57. 1,71. 71. La desviación estándar va a estar dada por el resultado. ¿Cuánto le da? De ahí por el de 1,7. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? 5 menos 1,3. ¿Cuánto? 3,7. 5 más 1,3. 6,7. Ustedes dicen, A pidió 4, B pidió 6, ¿cierto? 7 pidió 7, D pidió 4, E pidió 3, F pidió 5, G pidió 6. ¿Qué dice? ¿Tu proceso está controlado? No. Tienes 90% de tu proceso dentro de los límites establecidos, pero cuidado, hay ciertos picos que están muy cerca de llegar a salirse. Entonces tú dices, estas actividades hay que colocarle mayor atención a esa actividad, a esta, sobre todo a esta, a partir de esta que se desvió y a esta que se funciona acá, están dentro del proceso y se supone que está controlado más de todo. ¿Ya?
Entonces, cuando uno dice, oye, ¿cómo está funcionando el proceso? ¿Cuáles son las productividades de esa después de la revisión estándar? Fácil, se sabe que en este turno, mira, sabe que la producción se disparó, muchos reclamos, muchas quejas. ¿Por qué? Y solamente en este turno, en tal día, con estos operadores, algo está fallando ahí. Y los números que, por ejemplo, Ale puso 4, ese. Sí, eso es otra cosa. Profe, ahí tiene dos. El de arriba. Hace como de perdón, sí. Perdón. ¿Ya? Para venir a graficar cuáles son los que se escapan de la Entonces, ahí es fácil poder llegar a identificar si tu proceso está controlado, si no, como buen ingeniero, te establece acciones correctivas. Pero, principalmente, hasta se me escapó, y las preventivas a los picos que tienden a desviarse. Es como cuando estamos criando a que nuestros niños ven por qué amistades se está juntando, ver si son patos malos, si son pleitos o no, ¿cierto? Y corregirlos inmediatamente. Porque después de cuántos meses, ¿cómo los vaya a corregir? Claro, el costo es muy alto, ¿cierto? ¿También? Son herramientas que ustedes deben aplicar. Sí, pero pueden echar el invitado de vez en cuando para hacer un repaso final. ¿Cómo aplico herramientas? Cuidado, que el nuevo sistema de gestión de calidad ISO 2015 que se debiese llegar a promulgar en diciembre, dice que la organización debe aplicar herramientas cuantitativas para medir los resultados del proceso. Y que vamos a ver, ¿cómo demuestras tú que el proceso está controlado? ¿Cómo demuestras tú la satisfacción del cliente? ¿Cuáles son sus cuotas? ¿Cuáles son los indicadores? Y en la antigua versión, que aún está vigente, no nos pedían ciertos indicadores. No. Puede ser que el proceso funcionase de acuerdo a los 8 puntos de norma, nada más que eso. Pero ahora, cambia el enfoque. ¿Por qué? Porque con la número 1, versión 2008, el enfoque estaba basado hacia la satisfacción del cliente. Ahora, la nueva versión está enfocado hacia el liderazgo. ¿Cómo lideras tú un sistema? ¿Y quién va a liderar un sistema? El ingeniero. Eso dice. Le deben poner como 5 pasos. Una unidad 8 alturas. Ojalá. Yo creo que ustedes están trabajando en el abastecimiento. Y me ha llamado la atención, igual, como digo, Carlos, en varias empresas, yo por lo menos lo que yo trabajo conociendo muchas empresas, yo obviamente no estudio esto, empieza por el ojo, quiénes son ingenieros, quiénes no, pero me doy cuenta que el cargo de ingeniero industrial como que nunca he usado en alguien que se encarga de planificar, porque generalmente es como la regla, no sé, porque a lo mejor es realidad. Puede ser. Pero en la realidad, o sea, puede que se dé por las habilidades y competencias. Por ejemplo, mi empresa va a algo que se está reprocesando, hace la acrílico, plancha de acrílico. Y pasa que se planifica, no se tiene materia prima. Y no sé por qué, pero se planifica tanta plancha y resulta de que la materia prima de la recuperadora no tiene, no abastece la cantidad de plancha que tiene. Entonces siempre quedamos mermados todos los días de... Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Debe haber una sinergia entre el plan de venta. El plan de venta es el mandante para una planificación eficiente. Si tú sabes que tus picos de venta son de 13.000 planchas al mes, aquí abastecete. Si tú sabes que tu recuperadora es capaz de sustentar el 70%, el 30%, búscalo. La que evalúa proveer el precio de la entrega y el recibimiento del mercado, pero que no termina el proceso. Porque si no caes en la planificación adaptativa, es corregir lo que ya estaba hecho. O sea, llegó una planificación como ellos, si no somos capaces, cambiemos nuestro mismo propio. ¿Qué para Un nuevo ingeniero podría planificar hasta 2 o 3 días, por ejemplo.
oxinar. Depende del sistema de comprobación productiva que tengas. Ya. Depende de eso. Tú puedes a lo mejor crear si es un producto que le vendes a toda la población, es genérico, haces una priorización anual. Si es el mismo producto que se vende en toda temporada y para todos los clientes, salvo que tengas las temporadas marcadas, temporada baja, alta, media. ¿Cierto? Para no sobreexplotar. Pero es un producto estándar que logra una economía de escala en el tema, porque es el mismo producto, se automatiza y ya sabes cuáles son los determinados principales. Y economizamos. Es un buen producto. Tal vez el año, pero por ejemplo de Navidad se regala así que El tema no sobre el taller, mañana la poder alimentaria. Cuidado, que es una decisión de el ingeniero debe ser capaz de poder aplicar el método Wilson a nivel ambiental. Wilson, saber cuál es tu actor mínimo, cuál es el nivel de equilibrio mínimo en su inventario, saber cuál es la producción que tiene el inventario, saber cuál es la actividad que tiene, o saber cuál es la demanda. Si tú, para abastecer un proceso, necesariamente debes y te deben compartir cuál es la planificación estratégica de venta. Si cuando uno, el gerente nos cita una reunión de fin de año, nos dice cuáles son las estrategias para el 2015, nos dice vamos a crecer un 15% más, y es una estrategia genérica que abarca toda la empresa, desde ventas hasta los clientes. Entonces ya saben que ventas diseñó una planificación estratégica de penetración en los mercados, cosas posicionales que se quiso posicionar. Ven cuál es tu capacidad real. A lo mejor vas a necesitar nueva infraestructura o vas a necesitar solo un proceso. Pero necesariamente debes conocer cuál es la planificación, sino cómo planificar en base a lo que yo produzco y multiplico mi objetivo, pero toda la